¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a todos a este webinar organizado entre Wolters Kluwer y Unión Profesional bajo el título de Ontología Profesional, Garantía para el Ciudadano. Quiero agradecer brevemente, en las primeras palabras, agradecer brevemente la disponibilidad de Wolters Kluwer para organizar este webinar y otras actividades, la facilidad que nos dan para todas las actividades que organizamos con ellos, sobre todo una materia que tiene tantísimo interés. Agradecer también a todos los que estáis allí, al otro lado de la pantalla, en vuestras casas, despachos, estudios, donde estéis. Somos más de 260 personas. Bueno, es un lujo. Y agradecer también a los ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros, en representación de diferentes organizaciones profesionales, de diferentes sectores profesionales, que son un verdadero lujo. En unos minutitos os los presentamos. ¿Por qué estamos aquí? Esta es la pregunta que nos trae, ¿no?, a este momento, a esta situación. Bueno, pues tenemos la necesidad de conocer vuestras inquietudes. Vosotros sois los protagonistas. Los ponentes son los ponentes de excepción, pero vosotros hoy sois los protagonistas. Queremos conocer qué necesidades tenéis, qué queréis conocer sobre la deontología profesional, cuáles son vuestras inquietudes, vuestras dudas. Esta es una primera actividad que organizamos con Wolters Kluwer, que Unión Profesional organiza con Wolters Kluwer, pero es el comienzo de una andadura en la que queremos profundizar sobre ese tema que nos parece verdaderamente fundamental y la piedra angular de las corporaciones colegiales de derecho público. La intención de esta actividad es generar un espacio de reflexión, un espacio de debate. Vamos a dar unas pinceladas sobre muy distintos temas, vamos a valorar muy diferentes materias para más adelante, en diferentes actividades que podamos ir organizando, quizás ir detallando, profundizando, amarrando más las distintas materias que puedan responder a vuestras inquietudes, a vuestras necesidades. Y vamos a hablar sobre el papel de la deontología ante las problemáticas actuales y de la necesidad de los profesionales y las profesionales actualmente, en el siglo XXI y desde una perspectiva multidisciplinar. Unión Profesional es la asociación que representa a los consejos generales y superiores y colegios de ámbito nacional en España. Representamos a 37 profesiones de muy distintos sectores y por eso nos caracteriza esa visión multidisciplinar transversal. Va a ser un concepto que va a salir en algunos momentos en este webinar. He dicho antes que queríamos que fuerais protagonistas, aquellos que estáis detrás de las pantallas. Por tanto, queremos no que seáis solamente asistentes, sino que seáis participantes. A través del chat que tenéis a vuestra disposición, nuestra compañera Araceli irá gestionando las preguntas, coordinando las preguntas que podáis ir formulando para poder plantearlas después, o bien de cada uno de los bloques o después de todos los bloques que vamos a abordar en un espacio singular específico de 10-15 minutos que trataremos de dar, si da tiempo, para abordar las cuestiones que vosotros queráis plantear. Entonces, animaos, por favor, animaos y id haciendo las preguntas que queráis, las vamos recogiendo, que no da tiempo, que no se llega a plantear alguna de las cuestiones, no pasa nada. Os vamos a dar también un correo electrónico para que si queréis formular esas preguntas que no se queden en el tintero, nosotros las recogemos desde Unión Profesional y os daremos las respuestas cuando sea oportuno o se organizará alguna actividad específica para poder dar respuesta a estos temas. Y nada más, comenzamos a presentar a nuestros ponentes. Muy bienvenidos a todos. Contamos hoy con el doctor Juan José Rodríguez Sentín. Él es presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y además fue presidente de la Organización Médica Colegial entre los años 2009 a 2017. Además, es vicepresidente de la Confederación Latinoamericana de Entidades Médicas. Muy bienvenido, Juan José, muchas gracias por estar aquí. Contamos también con Hilda Garrido Suárez. Ella es doctora en Derecho y miembro asociada del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es directora de Innovación del Consejo General de la Abogacía. Además, desde hace años compatibiliza el ejercicio de la abogacía con la docencia en distintos másters, tanto de la Universidad Carlos III de Madrid como el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Alcalá y en la Universidad Internacional de La Rioja. Además, en el ámbito investigador, además de otras publicaciones, destaca la publicación de Ontología del Abogado, el abogado y su confiabilidad. Muchas gracias, Hilda. Y contamos también con Iñaki Rodríguez Cueto. Él es representante del Comité de Ética y Deontología del Consejo de Educadoras y Educadores Sociales. Además, es coordinador
de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de País Vasco. Además, es doctor en Pedagogía por la Universidad de Deusto y es máster de Ética aplicada a las intervenciones sociales. He hecho algunos comentarios breves de su currículum, es bastante extenso, pero yo creo que para el tema que vamos a abordar hoy es suficiente. Nos hacemos una idea del perfil de ponentes estupendos que tenemos y si os parece bien, vamos a comenzar ya. Para que conozcáis un poquito la metodología, yo voy a ir formulando cada una de las preguntas de cada uno de los bloques y centraremos el foco en la persona que va a responder, desde los que estáis desde casa para que conozcáis un poquito la metodología. Entonces, comenzamos ya. Y comenzamos a acotar el concepto. ¿Qué es esto de deontología profesional? Ahora mismo hay muchísimos conceptos que están relacionados con la deontología que parecen sinónimos, aunque a lo mejor no lo son. Lo vamos a saber. Deontología profesional, código de conducta, código de buenas prácticas, responsabilidad social corporativa. ¿Qué es en realidad la deontología profesional? ¿Cómo podemos acotarla? Hilda, por favor, ¿nos puedes ayudar a responder esta duda? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero creo que es algo excepcional que se quede con distintas profesiones para hablar de deontología, porque, y engancho un poco con la respuesta, quizá el concepto de deontología es más conocido o muy conocido dentro del ámbito profesional, porque los colegios profesionales trabajan desde hace años, pero es quizá un concepto muy desconocido, bueno, pues en el ámbito general, por la ciudadanía, incluso a veces por los propios estudiantes cuando van a estudiar pues un plan de estudios que le va a llevar a ejercer al final una profesión u otra. Es verdad que hay muchos conceptos últimamente, pues código ético, efectivamente responsabilidad social corporativa, código de buenas prácticas. Deberíamos poder analizar uno a uno esos conceptos para ver las diferencias, pero como la idea es aquí dar una pincelada, yo creo que lo mejor es que demos tres conceptos, tres pequeñas pautas que nos ayuden a diferenciar la deontología del resto. La deontología profesional en realidad son una serie de reglas, de principios, ¿vale? de normas que lo que hacen es regir la conducta de los profesionales. La conducta de los profesionales cuando están ejerciendo su profesión o incluso cuando están vinculados al ejercicio de esa profesión. Por lo tanto, esa es una de las definiciones. Lo que tiene que hacer es regular conductas del profesional. Además, lo que hacen las normas deontológicas es establecer esa serie de pautas de conducta en protección de los destinatarios. Es decir, lo que intentan las normas deontológicas es generar o más bien garantizar que los profesionales que están ejerciendo esa profesión son profesionales dignos de confianza, profesionales confiables y por lo tanto lo que intenta es proteger o va destinado a proteger a los destinatarios de la actividad de esos profesionales. Además, para poder diferenciarlo, bueno, pues va a ir asociado a una organización que va a ser quien regule esa conducta del profesional. Aquí estamos en un seno de colegios profesionales, ¿no? Cuando presentabas a Unión Profesional, con lo cual va a ir vinculado a esos colegios profesionales que van a regular las conductas del profesional y que de forma natural, aunque veremos que hay excepciones, de forma natural lo que lleva es aparejado un régimen sancionador, de modo que, por un lado, no solo le dicen al profesional cómo tiene que actuar, sino que incluso va a ir asociado un régimen de infracciones si no actúa como debe hacerlo. No sé, Meli, si debo alargarme más o si igual incluso he sido más, ya he hablado más de lo que debiera. Fantástico, Hilda. Estupendo. Continuamos, si queréis, contigo, Iñaki, efectivamente desde un punto de vista institucional y poniendo a la ciudadanía en el centro como destinataria de esos servicios. En definitiva, ¿qué es lo que buscaría la deontología? ¿Qué es lo que estamos buscando con esa deontología? Teniendo en cuenta esa definición que nos ha dado Hilda con esos tres conceptos, esas tres claves. Sí, de alguna manera lo que viene en la reflexión deontológica es justamente lo que la sustenta, y lo que la sustenta es un planteamiento ético. Desde ese punto de vista, a la sociedad y a la ciudadanía en general debieran de tener en cuenta de que la deontología
no es algo que está fuera de la profesión, no es algo que está fuera de la persona, porque realmente está sustentado en algo que es la ética, desde la ética personal, pasando posteriormente a lo que es la ética profesional, que es la reflexión del conjunto de profesionales que decide autoimponerse una serie de normas y principios para el buen cuidado en este caso, del ciudadano en cualquier profesión. Y por eso es importante que desde el punto de vista teórico sí que podamos hacer algunas matizaciones en las definiciones, pero desde el punto de vista práctico yo creo que es importante el tener esta idea presente. Es decir, que este conjunto de principios y normas que rigen la conducta del profesional se sustenta desde una ética profesional y que no es algo que viene fuera del profesional, sino que está justamente enclavada dentro del personal de la propia reflexión que hace el profesional con el conjunto de compañeros y compañeras de profesión para poder autoimponerse estas normas. Es un poco lo que quería expresar a modo de reflexión, porque creo que es importante el no verlo como algo que yo estudio una profesión y de repente me veo que tengo que cumplir una serie de normas porque sí, sino que tiene que ver justamente el que uno se sienta obligado, pero tiene que tomar conciencia de esta responsabilidad. Fantástico, Iñaki. Muchas gracias. Efectivamente, como profesionales hemos de tomar conciencia, no se trata solamente de cumplir, sino de tomar conciencia y facilitar ese cumplimiento, ¿no? Ha hablado también Iñaki de la potestad normativa, ¿no? De las organizaciones colegiales. Juan José, después de lo comentado hasta el momento, entonces, ¿cuál es el valor diferenciador que tiene la odontología respecto de otros conceptos que conocemos? Y si, por favor, nos puedes ejemplificar, yo creo que hay algunos ejemplos muy interesantes que nos pueden ayudar a descenderlo, a traerlo a terreno. Juan José, por favor, si puedes activar el micrófono. Gracias. No. No, ahora no se te escucha. Ahora. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que ya se ha dicho, ¿no? En nuestro caso, yo creo que sería los principios de la ética médica, que por cierto no son inmutables. Siempre echamos mano los médicos del Código Hipocrático, que el Código Hipocrático, ocurrió hace 24 siglos y se ha ido modificando lógicamente, y hoy día también forma parte de las normas que la sociedad tiene. Esta ética médica necesariamente laica, necesariamente de todos, es la que trasladamos a normas concretas de obligado cumplimiento, de tal manera que si no se cumplen o si se incumplen reiteradamente, pueden dar lugar a sanciones para los profesionales médicos. Estas normas, con la base de la ética médica, tienen un dinamismo excepcional. Yo les puedo decir que normas que nos valían y nos eran importantes para nosotros los médicos hace 30 años se han modificado, se están modificando. Ahora mismo tenemos un cambio importante que supone el hecho de la aprobación de la ley de eutanasia, con lo cual tenemos que reajustarnos, readaptarnos, lógicamente, en lo que se pueda a la ley, siempre y cuando tengan que ser respetadas nuestra propia conciencia. Pero digamos que las normas éticas de los médicos se trasladan a nuestro código, que necesariamente tiene que ser en base a una ética laica, porque el código es de obligado cumplimiento y estamos todos obligados a estar colegiados. No es una organización ni una asociación particular, es una organización donde estamos todos los médicos con nuestras muy diversas y complejas posiciones respecto a la vida, respecto a la muerte, respecto a los grandes valores de la profesión médica. Por eso, por poner un ejemplo como me has pedido, el hecho de la actual pandemia, por ejemplo, ha habido posiciones de los colegas absolutamente inaceptables respecto a negar la existencia de la propia pandemia. En medicina los médicos somos libres de pensar lo que queramos, pero no somos libres de hacer lo que queramos. Puede serlo otra persona que no tiene ninguna trascendencia, pero la opinión de los médicos en relación a todo lo que son
cuestiones médicas, pueden producir escándalos, pueden dar mal ejemplo y pueden inducir a error que pueden costarle la vida a la gente. Por eso ha habido que intervenir en esta situación. No vale simplemente apelar a la libertad para poder hacer lo que uno quiera. Necesariamente hay que ajustarse a las normas de obligado cumplimiento. Luego, otra cosa son las guías de buena práctica médica. Nosotros tenemos otra cosa que se llama el buen quehacer médico, que son, digamos, caminos lógicos de lo que sería una buena conducta, y enseñarle a los colegas que sería una buena conducta en situaciones del día a día y que sería una mala conducta en situaciones del día a día, pero no forman parte del código deontológico. Eso es otra cosa. Esos son guías de buen comportamiento que no tienen nada que ver con el código en sí. El código hay que respetarlo de forma estricta, son normas tasadas, más de 220 en nuestro caso, hay que respetarlas y si se incumplen pueden dar lugar a motivo de crítica deontológica, a sanción incluso o a retirada de la propia colegiación que te impediría trabajar. Fantástico. No sé si para este bloque tenemos alguna pregunta o pasamos al siguiente. Venga, vamos a pasar, si queréis, al siguiente, que está muy relacionado precisamente con los comentarios que acaba de hacer Juan José. Tiene que ver con el valor de la deontología en el ejercicio profesional del siglo XXI. Ha comentado Juan José que la deontología va evolucionando al ritmo que va evolucionando también el ejercicio profesional, ¿verdad? No es lo mismo la actividad profesional de hace 100 años que la que tenemos ahora. Y concretamente, quizás con hechos que son especialmente relevantes, pues es necesario revisar, tener en cuenta algunos cambios, valorar algunas modificaciones dentro de los códigos deontológicos. En relación con esto y muy concretamente con la situación en la que nos encontramos todos todavía, la pandemia, quería preguntarte, Juan José, ¿qué papel ha tenido el Consejo General para establecer esas orientaciones? ¿Se ha realizado alguna modificación específica? ¿Se ha valorado la posibilidad de hacer algunos cambios dentro del código deontológico al hilo de esta situación de pandemia que, bueno, pues al tener que valorar la actuación de los profesionales en situaciones muy complicadas, se ha tenido que dar algunas orientaciones, guías? Has comentado antes la diferenciación o la distinción entre la guía de buena conducta y el código deontológico. El papel que ha tenido vuestra organización colegial durante la COVID-19 ha estado más enfocada a revisar, replantearse algunas cuestiones recogidas en el código deontológico o quizás hacer algunos comentarios relacionados con guías de buena conducta del profesional. Pues mira, creo que en ambos casos la pandemia nos cogió al código de alguna manera con cuestiones que no estaban previstas. Y tuvimos que hacer algo que es un recurso importante. Cuando algo no está previsto en el código ontológico, hasta que llega el próximo cambio, la nueva renovación del código ontológico, que por cierto estamos ahora en plena tarea, la capacidad que tiene la organización en la asamblea de aprobar declaraciones. Y las declaraciones que hacemos tienen el mismo valor que el código ontológico. Y hemos tenido que hacer varias porque han sido muy importantes situaciones que se han dado. Por ejemplo, una muy importante es el tema de la priorización, es decir, cuando tengo que tomar una decisión porque no tengo los recursos disponibles para atender a mis enfermos, ¿qué tengo que hacer para hacerlo bien? Esto es muy complejo porque es tanto como darle una cama de UCI a un paciente y no dársela a otro. Es como atender a un paciente y no dejar de atender a otro, que nunca se puede hacer, pero sí dar una prioridad en relación a los recursos que tenemos. Esto es fácil de entender, es una situación tremenda para los profesionales, pero hay que hacerlo. Estamos acostumbrados a hacerlo, estamos acostumbrados a priorizar. Cuando ocurre algo donde no podemos atender a todos a la par, hay que priorizar sobre aquellos sobre los que más posibilidades tienes de tener éxito tu intervención, que no son los más fáciles, pero tampoco son los que no tienen ninguna posibilidad. Otra de las intervenciones que hemos tenido que hacer es ordenar la asistencia por telemedicina. La telemedicina estaba ahí, pero bueno, no se habían producido los cambios necesarios. Se ha instalado la consulta telefónica necesariamente para intentar evitar que aumentaran los riesgos y para evitar las concentraciones de población en los centros sanitarios, y eso también había que regularlo. Se ha producido también, bueno, algo que está ya en la cabeza de todos, realmente abandonos de ancianos en algunos lugares asistenciales, como son las residencias, y también hemos tenido que comentar, intervenir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. O sea, como se ve, la pandemia nos ha obligado a acelerar
procesos de adaptación a situaciones que no teníamos previstas. Y a comentar a los compañeros cómo separamos, que algunas veces no es nada fácil, y hay que hacerlo en cada caso, no vale con normas generales, cómo podemos separar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por ejemplo, no podemos dar normas sobre cómo atender en caso de falta de recursos con carácter general a los pacientes. Tenemos que dar las normas dirigidas a que el profesional tiene que definir sobre la marcha y sobre un paciente determinado en la situación en la que se encuentre. Va a haber unas ciertas previsiones sobre qué hacer, pero no todo tiene que hacerse de forma protocolaria. Hay que atender a cada paciente en su momento en función de lo que tenemos. Y esto no es tarea fácil. Hay muchas más situaciones de las que tendríamos que hablar en este sentido, pero como digo, la pandemia nos ha obligado a acelerar procesos de cambios que teníamos, bueno, que no los habíamos realizado porque no era necesario hacerlo, no había sido necesario hacerlos, ¿no? Y sobre todo ha habido una cuestión muy importante, que es el tener que reforzar a los colegas que, a pesar de los riesgos al principio de la pandemia, de que no había equipos de protección y la cantidad de contagios que hubo entre profesionales médicos y enfermería, hubo que reforzar y recordar ese principio fundamental de que no podemos en ningún caso abandonar a ningún paciente. A todos los pacientes se les da lo que se puede dar, pero no se puede abandonar a ninguno. Y esto viene perfectamente establecido en el código. Y como se puede comprender, esto no lo puede establecer la ley y desde luego no lo puede controlar ni supervisar ninguna norma legal. De alguna manera, Juan José, también has hablado o te has referido a la independencia de criterio o autonomía facultativa propia de los diferentes profesionales. Vamos a preguntar ahora a Iñaki, dado que he comentado antes que el tema de la COVID ha tenido un impacto singular, no solamente en diferentes sectores profesionales, pero quizás de una manera más llamativa, más singular en el sector sanitario y en el sector social. En cuanto al sector social, Iñaki, no sé si nos puedes comentar alguna situación que haya sido especialmente compleja y quizás insisto en la misma pregunta, ¿cuál ha sido el papel de la organización colegial del Consejo General ante estas situaciones? ¿Cuál ha sido la postura que ha tenido y cuál ha sido la respuesta? La situación ha sido tremendamente compleja y difícil porque, al contrario que los compañeros ponentes, el Consejo de Colegios de Educación Social es un consejo de colegios que no existe la obligatoriedad de estar colegiado, contrariamente a lo que puede suceder con el colegio de abogados o de médicos. En este sentido, el Consejo de Colegios ha estado presente apoyando a todas las compañeras y compañeros educadores sociales, pero claro, las situaciones han sido tremendamente difíciles porque en su gran mayoría trabajamos con colectivos vulnerables, con colectivos invisibles socialmente, y esto ha duplicado, incluso triplicado las dificultades, no solamente por falta de recursos, sino porque ha habido equipamientos sociales donde los contagios han sido múltiples, educadores contagiados, con las propias personas con las que trabajaban a nivel educativo y casi, bueno, tratando de reforzar estos equipamientos para poder seguir trabajando al lado de estos colectivos más vulnerables. Por tanto, ha habido situaciones tremendamente difíciles. De hecho, el Consejo de Colegios sí que, bueno, pues lanzó un manifiesto a favor del trabajo que se estaba haciendo a nivel de educación social y tratando también de alguna manera de poder reforzar a nivel de recursos para que estos colectivos pudieran seguir viviendo y sobreviviendo a esta pandemia. El caso de la educación social, repito, contrariamente a mis colegas de la mesa, pues es totalmente diferente. Es decir, que no es que el código deontológico no marque una serie de directrices, que sí las marca, pero al no estar obligados a estar colegiados, no es un código de obligado cumplimiento. Sí, es verdad que el mayor porcentaje de profesionales de la educación social
en el Estado español siguen realmente unas normas éticas profesionales que invitan, bueno, pues a que se está haciendo un buen trabajo, pero digamos que es una profesión que todavía está construyéndose, ¿eh? Hay que pensar que es una profesión que nace oficialmente en 1991 con la publicación de la Diplomatura de Educación Social, y que todo el entramado colegial se monta a partir del año 1996. De alguna manera es todavía una profesión joven, pero no por el hecho de ser joven, bueno, pues lleva muchos años de reflexión en el ámbito de la ética y de la deontología profesional, y los primeros esbozos éticos ya fueron en el mismo año 1996. La pandemia nos ha situado claramente ante una realidad que ya se vivía de forma anterior a la pandemia, en esto que llamaban, entre comillas, normalidad, y que lo que se ha pretendido reflexionar es que, por favor, no volvamos a la antigua normalidad, sino que realmente seamos capaces de encontrar, de ser creativos y de poder reforzar la igualdad, no tanto de oportunidades, que hoy se habla mucho, sino de resultados. Es decir, que los colectivos más vulnerables, ya sea a nivel de infancia, a nivel de inmigrantes, a nivel incluso de mayores, pues tengan un lugar en la sociedad, y que todo lo que se está haciendo profesionalmente de apoyo, de acompañamiento y de refuerzo de estas personas, como son los profesionales de educación social, pues también se vean de alguna manera reconocidas. Es decir, que yo creo que la pandemia nos ha situado ante esta situación, ante esta realidad, y no es, bueno, pues ahí se está trabajando de la mejor manera posible. Es un poco lo que os quería decir. Fantástico, Iñaki. Desde luego me consta que la pandemia un poco muchos profesionales han puesto el foco en sus organizaciones colegiales para tenerlas como referente en determinadas cuestiones, tal y como nos comentas. Terminamos contigo, Hilda, este último bloque, y te queríamos preguntar, es verdad que aunque quizás hemos dado un poco más protagonismo a esos sectores sanitario, social, hay diferentes sectores que ha afectado la pandemia de manera muy distinta. En vuestro caso, ¿hay algún rasgo, alguna característica, alguna cuestión que queréis destacar especialmente de la labor realizada por vuestro consejo o actividad desempeñada por el colectivo de profesionales ante esta situación de pandemia? Bueno, yo creo que con las respuestas que han dado tanto Juan José como Iñaki, lo que se ve o lo que se ha transmitido es realmente la doble función que muchas veces tienen los colegios profesionales. Por un lado, la función de alentar, de trabajar, de estar al lado del profesional, de darle apoyo, de notar que no está solo, que hay una organización que le respalda. Y yo, por ejemplo, pues aquí es verdad que ellos, pues todos a lo mejor en nuestra cabeza hemos tenido muy en mente las profesiones sanitarias, ¿no? Pero es verdad que en el ámbito de la abogacía ha habido compañeros que han tenido que continuar haciendo su trabajo en ámbitos públicos. Y aquí, por ejemplo, no son los únicos, pero por poner un ejemplo, pues aquellos compañeros del turno de oficio que en plena pandemia, cuando estábamos todos confinados, tenían que salir de sus casas. Recordemos que hace un año y medio, ¿no? O un año y poco, pues no teníamos mascarillas, los hidrogeles estaban arrasados en los supermercados, ¿no? Y esos compañeros del turno de oficio seguían acudiendo a los calabozos, a dar la asistencia al detenido cuando era necesario y cuando no se podía hacer vía telefónica, con lo cual, bueno, pues la labor de los colegios de la abogacía y del Consejo General pues fue, por un lado, estar al lado de todos esos profesionales. Incluso en nuestra profesión, como en el resto de la Administración de Justicia, pues se ha vivido ese paso a la digitalización, con eso que ha salido incluso en los telediarios, de hacer los juicios por Zoom, ¿verdad? Entonces, bueno, también ha habido que estar al lado del profesional. Pero esa es la otra cara que decía que se veía muy bien de las intervenciones de mis compañeros, y es, claro, por un lado está al lado del profesional para ayudarle en su labor, pero claro, también está teniendo que regular
esa conducta del profesional y teniendo a veces que recordar los límites de la profesión. Y, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, pues todos recordaremos porque se hizo público, bueno, igual ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, como algún colegio de la abogacía, incluso el Consejo General en algún caso hizo algún recordatorio. Antes hablaba Juan José, ¿no?, de que ellos habían también hecho algún tipo de comunicación o de manifiesto, y como en el Consejo General de la Abogacía respecto a la publicidad, ¿no?, y recordando la limitación de comunicar o de publicitar los servicios a víctimas, bueno, pues en este caso de pandemias o de situaciones extremas. Con lo cual yo creo que ahí lo que se ha visto en esta pandemia es más que nunca quizá esa doble función que tienen los colegios profesionales, por un lado de trabajar con el profesional para ayudarle a realizar bien su labor y por otro lado de garantizar, de supervisar que efectivamente esa labor se está haciendo correctamente. Muchas gracias, Hilda. Terminaríamos este primer bloque. Tenemos algunas preguntas que ya nos han hecho llegar, pero están quizás más conectadas con el primer bloque. Para no perder el hilo, si os parece bien, Teresa, vamos a formularlas al final, ¿vale? La reservo, la voy a hacer, pero al final. Venga, continuamos con el siguiente bloque, que este tiene mucha relación con la universidad. Lo que queremos saber es el papel que tiene la deontología en los planes de estudio. Como sabéis, los colegios profesionales regula la actividad de los colegios profesionales una ley, que es la Ley de Colegios Profesionales, y entre sus funciones específicas precisamente se establece la participación en la elaboración de los planes de estudio. Sin embargo, salvo algunas profesiones, en pocas disciplinas se incluyen los planes de estudio de la odontología profesional como una materia transversal, una materia que nos empieza a sonar desde que estamos en la universidad. Hilda, como docente investigadora, te queríamos preguntar, siendo la odontología profesional un pilar esencial de la actividad profesional, no solamente porque es característico de los colegios profesionales, sino que es la base de la actividad de cualquier profesional, ¿por qué crees que ocurre esto? Bueno, yo creo que quizás son varios los motivos en los que a veces bueno, claro, tú antes has matizado y has hecho bien, ¿no? Porque yo siempre les cuento esto en la universidad cuando contamos esa especie de vacío que ha habido, por ejemplo, en los estudios de Derecho, no en todas las universidades, pero sí en muchas, durante muchos años no se ha dado deontología. Yo siempre, a modo de pequeña broma, ¿no?, y puesto que tengo ahí a Juan José, siempre digo, ojo, que esto, la excepción fueron los médicos, ¿no? Porque de aquellos que tenían la posibilidad de salvarnos la vida o no, siempre hemos querido que estudiaran deontología en las universidades. Pero más allá de esa broma, es verdad que ha habido años en los que la deontología quizá en muchas universidades o muchos estudios estaba apartada. En nuestra profesión, por ejemplo, se ha visto como durante muchos años los abogados, es verdad que cuando se hacen los estudios de Derecho, nuestros estudios dan posibilidad de ejercer posteriormente muchísimas profesiones, pero es verdad que la gente accedía al colegio profesional y no había visto nunca ninguna asignatura de deontología. Eso ahora hemos sufrido una evolución y yo creo que se ve una evolución muy positiva en cuanto al ámbito de deontología, puesto que al establecer el examen de acceso, al tener en ese examen de acceso una gran carga en la materia de deontología y, por lo tanto, al formar parte con una gran responsabilidad en los másteres de acceso a la abogacía, pues precisamente ahora lo que vemos son profesionales mucho más concienciados. Antes al inicio decía Iñaki muy acertadamente, esto no nos viene de fuera, o sea, no es alguien que nos dice, oye, tienes que actuar así. Efectivamente, son unas normas que se dota la propia profesión en un sistema de autorregulación, porque son los que mejor conocen la profesión y los que mejor saben cómo se tiene que llevar a cabo. Y entonces, al poder tratarla incluso desde la universidad se entiende muchísimo mejor. Incluso me atrevería a decir que la propia deontología ayuda a entender muchas veces la función social que tiene nuestra profesión, a entender realmente a qué nos dedicamos o, en este caso, a qué nos vamos a dedicar como estudiantes. Yo lo que espero es que realmente se sigan dando pasos adelante y que no se den pasos hacia atrás al ir incorporando en los planes de estudio, en grado, en máster, estudios relacionados con deontología profesional, porque yo creo que es verdaderamente fundamental para entender además el ejercicio de las profesiones que van a ejercer
estos estudiantes universitarios. ¿Entiendes o consideras que docentes y universidad, o cuál consideras que es el grado de compromiso tanto de docentes, porque tú vienes de la docencia o tienes también experiencia en la docencia y tienes un conocimiento muy específico en esta materia, ¿no? Hay una implicación tuya muy personal. Te quería preguntar sobre esa implicación a nivel particular, ¿no? A nivel como docente, ¿qué implicación crees que tienen los profesores? Muchísima. De hecho, pensemos que yo misma, ¿no?, soy un ejemplo de ello. Yo empecé una tesis doctoral en deontología de la abogacía cuando no existía en las universidades que yo conocía, la había en alguna, pero no había en ninguna universidad a mi alrededor, no había una asignatura de deontología, no existía todavía el máster de acceso y, sin embargo, sí que había por parte de la universidad, del ámbito investigador, ese interés por la deontología, por conocerla, por investigarla, por ahondar en ello. Son muchos los compañeros que investigan en cuestiones relacionadas con bioética desde el punto de vista de derecho, con cuestiones relacionadas con ética profesional, con ética empresarial. Es decir, el profesorado universitario yo creo que está sobradamente preparado para iniciarlo y además yo creo que, por ejemplo, en este caso que yo ponía, de ejemplo con el máster de acceso a la abogacía, en el que hay una alianza, yo me atrevería a decir casi estratégica en la formación de los profesionales entre la universidad y los colegios, ahí se ve claramente cómo hay un interés por parte de los profesores, investigadores universitarios que están preparados y que además tienden la mano a esos profesionales que tienen mucha experiencia, tienen años pues, de aplicación de las normas deontológicas para poder poner en marcha planes de estudio de asignaturas o programas de asignaturas que realmente aporten. Entonces, yo creo que ahí es una cuestión simplemente de empezar a trabajar y de poner en marcha este tipo de asignaturas. Iñaki, si te parece, continuamos contigo. Muchas gracias, Hilda. Queremos preguntarte cuál es, desde vuestra experiencia, la relación, la conexión que existe entre universidad y organización o corporación de derecho público sobre esta materia. Sí, me gustaría hacer tres consideraciones en este apartado. Primero, una consideración general. Es decir, la consideración general es que el sistema educativo debiera dar los recursos y los instrumentos suficientes para aprender a pensar, desde la escuela y, sobre todo, en la universidad. Es decir, todos los alumnos que hay actualmente en la universidad, en muchas ocasiones te sorprende el nivel de pensamiento y de pensamiento crítico, ni digamos. Es decir, que yo creo que esto es una función de todo el sistema educativo y especialmente de la universidad, a nivel general. No se trata de presentar asignaturas, de explicar asignaturas y que se puedan aprobar o suspender en la medida en que una persona, un estudiante estudie y apruebe, y lo que he aprendido hoy, mañana se me olvida hasta que viene la práctica profesional y entonces uno dice, ahí va, ¿qué es esto? ¿De qué iba el tema este en lo que estoy ahora trabajando? Esta es una consideración general que yo creo que es importante. Segunda consideración que también yo creo que es importante, el propio profesorado universitario debe de, iba a decir obedecer, igual no es la expresión más adecuada, pero sí que debe de seguir unas directrices de la propia deontología profesional del profesorado. Es decir, no podemos pensar que no hay esta deontología profesional, porque sí la hay. Es decir, de alguna manera esto también se establece y que dentro del objetivo del profesorado es sacar lo mejor del alumnado, es seguir un proceso de aprendizaje conjunta, si quieres llamarlo así. Tercera consideración muy específica de la educación social, la relación con la universidad. Desde antes de que se publicara en 1991 la diplomatura, ya había unos contactos excelentes para poder establecer recursos e instrumentos de formación de cara a lo que después fue la educación social.
Hay que tener en cuenta que desde que comienza el proceso de construcción de esta profesión, nos damos cuenta que la mayor parte del profesorado no ha tenido contacto con la educación social, que provienen de otras áreas formativas. Y esto, poco a poco, es algo que se va solucionando porque cada vez hay más educadoras y educadores sociales que están dentro, digamos, del entramado educativo de la universidad. Pero sí que es verdad que sí que ha habido un cierto déficit a nivel de la formación y educación social, justamente por eso, no porque el profesorado no pusiera interés, que sí, sino justamente porque al ser una profesión en construcción ha habido que ir pues, como una especie de puzzle, ir montándolo poquito a poco. Por tanto, con la universidad en estos momentos nos une una relación espléndida, seguramente que en unas comunidades autónomas mejor que en otras. Puedo decir el ejemplo a nivel de País Vasco, que donde estamos presentes tanto en la Universidad del País Vasco como en la Universidad de Deusto, y en otras comunidades autónomas me consta que también es así, es decir, que incluso hemos estado haciendo formación al profesorado sobre cuestiones que tienen que ver con el código deontológico de la educación social, lo que supone la ética profesional desde el punto de vista educativo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista se está ganando en reforzar la profesión desde el punto de vista universitario. No sé si he respondido a tu pregunta. Fantástico. Además destacas un tema importante que es la colaboración, ¿no?, entre las distintas instituciones para dar un poco de continuidad. Y sobre la continuidad queremos hablar, Juan José. Es verdad que en el caso de los médicos o las profesiones sanitarias, código hipocrático, la deontología profesional quizás tiene un mayor peso que en otros casos. Te quería preguntar, ¿de qué manera, cómo percibís el conocimiento de la deontología profesional de los alumnos una vez salidos de la universidad y de qué manera ayudáis a dar continuidad, si es necesario reforzarla? ¿Qué percepción tienes sobre este tema, ¿no?, entre la distancia que puede existir entre un recién egresado y un profesional en ejercicio? Por favor, sí. A ver. Ahora, yo creo que todo joven que decide hacer medicina sabe que es una profesión con un gran componente moral, entre lo cual va incluida que hay ciertos comportamientos que hay que respetar sí o sí. Pero esto no es suficiente. A pesar de que en nuestras facultades, en todas, hay una asignatura e incluso seminarios, actividades vinculadas a la deontología y a la ética médica, desde mi punto de vista es claramente insuficiente. Hay un error de planteamiento que había que corregir y me voy a explicar. La deontología no son... Es verdad que se investiga en deontología, es verdad que se estudia en deontología, es verdad que hay que enseñarla, pero hay que enseñarla de diferente manera. El futuro debería venir determinado por una deontología que esté presente en todas las asignaturas de una manera silenciosa. Es decir, a la vez que se aprenden los conocimientos técnicos, debería de acompañarse de comentarios de cómo se ajusta a la realidad social, a la realidad deontológica y a la realidad ética esos conocimientos que se aplican. Cada vez que hablamos de poner un tratamiento, de hacer una intervención quirúrgica o de hacer según qué cosa, debería de haber una reflexión deontológica detrás, porque es que no hay ningún acto médico que no tenga detrás un componente importante que tenga reflejo en el código deontológico. Esto es así, pero sin embargo ese trayecto que debería de haber de enseñarlo a la par que se aprende en otras asignaturas, independientemente de que pudiera haber una asignatura específica que reflexionara sobre los hechos concretos de la deontología, y no ha ocurrido, no está ocurriendo. Se hacen ya cada vez más seminarios, los chicos, los estudiantes de medicina en su organización nacional son muy proactivos en todo esto, pero luego tenemos otro problema. Acaban la licenciatura y ¿de qué nos vale lo que hayan aprendido en la licenciatura si no tenemos un sistema de formación de residentes donde el profesorado nadie les controle ni pueda saber si da buen o mal ejemplo a los chavales que está formando en sus especialidades? Lo mismo, estamos en la misma, es decir,
las enseñanzas de los residentes que lo absorben todo como esponjas deben de estar adornadas con un comportamiento ontológico o con comportamientos que estén justificados deontológicamente y que se reflexione sobre la marcha. No cuesta nada introducir esto, pero porque hay que saber que lo que técnicamente puede ser extraordinario no tiene por qué estar éticamente justificado. Son muchas las cuestiones que tienen estas características, pero digo que es una carrera todavía extraordinaria para llegar a ese buen puerto donde mejoremos y mejoremos nuestros comportamientos. Y esto no tiene tampoco nada que ver con lo que mencionaba al principio, lo que serían las buenas prácticas médicas, es decir, cómo comportarse bien o cómo comportarse regular en ciertas situaciones determinadas. Y esto no puede estar en el código, esto también se tiene que aprender sobre la marcha. Por eso esta tarea es cada día más importante, tiene mayores trascendencias, porque no olvidemos que además somos distribuidores de riqueza, los profesionales sanitarios. Hay muchos médicos que tienen en sus manos al cabo del año pues más de 100, 150 millones de euros que distribuyen de alguna manera entre sus pacientes y con sus decisiones. Y esto es extraordinariamente importante porque detrás está pues, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la mejor respuesta que podamos dar a nuestros pacientes. No sé si con esta visión tan rápida y tan extensa he podido aclarar hasta qué punto es importante en nuestra profesión llevar la deontología a todos los rincones de nuestra actividad diaria, ¿no? Sí. Si me permites, Dolores, una opinión más referente a este tema, ¿es posible? Por supuesto. Adelante, Iñaki. Gracias. No, es que un poco lo que dice Juan José, que estoy totalmente de acuerdo con él, creo que sí que es un déficit que se plantea en la universidad. Es decir, que en educación social hasta hace muy poquito la asignatura como tal de ética, había universidades que ni siquiera la contemplaban y mucho menos la deontología, lo que era el código deontológico. Ahora, poco a poco, esto se va implementando. Pero en esta consideración que he comentado al principio de esta función universitaria de aprender a pensar y aprender a pensar críticamente, sería fantástico el plantear no solamente un aprendizaje teórico de lo que supone la ética, es decir, que hay que hacerla, es decir, de alguna manera hacer un breve recorrido histórico de los diferentes autores en lo que ha sido la ética, incluso antes de Aristóteles hasta filósofos actuales. Recuperar también el tema de la filosofía. Pero me parece que también es más importante el que se pudiera hacer una reflexión, como dice Juanjo, una reflexión como de autoimponerse esta reflexión crítica sobre la ética, ya sea ética sanitaria o ética social, de lo que supone la profesión. Y esto también sería una función de la universidad y posteriormente desde los colegios profesionales, evidentemente. Yo creo que los egresados saldrían mucho mejor formados a nivel de aprendizaje del objetivo de que es la profesión, tanto a nivel sanitario como social, repito, también otras profesiones, pero concretamente estas dos profesiones que tienen un contacto tan directo con personas vulnerables o personas que presentan algún estado de salud deficitario. Entonces, yo creo que ahí sí que sería importante que la universidad se pusiera las pilas, es decir, oye, esto es algo serio, es decir, no, pensar que una universidad no se plantea ningún planteamiento ético con los estudiantes me parece terrible. Yo creo que es necesario no solamente hacerlo, sino el apoyar esta reflexión de los propios estudiantes, junto con todos los estudios y el conocimiento teórico de lo que puedan aportar los diferentes autores. Yo creo que esto sería algo interesante. Totalmente de acuerdo, Iñaki. Rápidamente voy a poner un ejemplo hasta qué punto es importante lo que acabas de decir. Un ejemplo. Fijémonos que hemos gastado millones y millones y millones de euros para intentar avanzar en descubrir una vacuna o un medicamento contra la COVID, ¿verdad? Sin embargo, no hemos, ni los médicos tampoco, dedicado ni un minuto de tiempo, ni un céntimo en los primeros meses de la COVID para pensar qué podíamos hacer con la gente que se sentía sola en los hospitales y en las residencias. Fijaros hasta qué punto lo que tú acabas de decir, que se une a nuestra preocupación,
nos dedicamos millones, pero millones y millones, todos los esfuerzos a buscar un medicamento, que está bien, pero sin embargo, muy poquito tiempo a ver qué podíamos hacer, qué circuitos podemos montar para que la gente no muriera sola sin despedirse de sus familias o tuviera un mecanismo de contacto, que tenemos a mano las tablets, los teléfonos, lo tenemos todo, sin embargo, no se dedicó tiempo a esto. Esto es para la reflexión. Es decir, estamos muy volcados en las resoluciones técnicas de cuestiones, bueno, pues de interés, que puede ser, no digo que no, interés general, pero sin embargo, humanamente fallamos con demasiada reiteración. Y esto es algo a recuperar o a repensar en un futuro. He puesto este ejemplo, pero podría poner otros. Aunque totalmente de acuerdo, ¿eh? Os agradezco mucho la reflexión. La verdad es que esto lleva a pensar en la importancia que tiene esa colaboración entre las diferentes instituciones. Lo he comentado antes, pero es real. Al haber una continuidad, ¿no? Una preparación inicial, una continuidad del ejercicio profesional y de qué manera se podría impulsar, mejorar esa colaboración entre el ámbito universitario y el ámbito de las corporaciones de derecho público. Es para lo que estamos, ¿no? Para reflexionar, para darle una vuelta a algunas cosas y plantear de qué manera podemos ayudar o contribuir a mejorar, ¿no? Al final, los destinatarios de los servicios de los profesionales son los ciudadanos, es la ciudadanía y hay que velar por la protección de ese interés general, ¿verdad? Quería comentar en relación con este bloque. Voy a hacer una selección, hay un par de comentarios, una reflexión sobre veterinaria, donde indican, en veterinaria se estudia desde hace mucho tiempo como materia troncal, la deontología profesional bien, junto a la veterinaria legal o sola en estos últimos años. Por ello, el Código Deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria es uno de los más avanzados. Dice, el último es de 2018. Esto es una muy buena noticia. Indicar que los ponentes que están hoy aquí están en representación de una manera más directa de cada uno de sus sectores, pero que de alguna manera, a través de Unión Profesional, lo que queremos representar es la visión de todas las profesiones que están dentro de Unión Profesional, de todas las profesiones colegiadas. Esto es una muy buena noticia y nos encanta escuchar esto, o sea que enhorabuena. Tenemos por otro lado, Miguel Ángel comenta de Las Palmas, en relación con la ingeniería informática. Existían dos asignaturas donde se daba ética y la legislación. Con la reforma han desaparecido y ha quedado de manera anecdótica en una asignatura común. Creo que los compañeros no están concienciados. ¿Qué se puede hacer? ¿De qué otra manera se puede trabajar estos contenidos? No sé si a alguno de nuestros ponentes le gustaría responder esta cuestión o la lanzo yo directamente a cualquiera de vosotros. Hilda, quizás que has hablado un poquito menos, ¿qué crees que se puede hacer para apoyar, para reforzar este tema? Claro, antes comentaban tanto Iñaki como Juan José muy acertadamente, ¿no? A veces la universidad es rígida a la hora de establecer los planes de estudio y probablemente incluso por su propia organización interna, ¿no? Cómo se reparten las distintas asignaturas, cómo se organiza la universidad. Entonces eso a veces es verdad que puede ser problemático. Luego lo que comentaba este compañero de ingeniería informática, los cambios en los planes de estudio a veces lo que hacen es introducir una asignatura y es un acierto, a veces lo que hacen es quitarla o dejarla de manera anecdótica y por lo tanto es dar un paso atrás. Efectivamente eso, el riesgo siempre ocurre. Antes, Juan José, y no es que sea lo más, en fin, para mí no es lo ideal, yo estoy completamente de acuerdo con ellos en que creo que la cuestión deontológica, la cuestión de la ética profesional tiene que volver al ámbito universitario, más allá de dar una asignatura para saber, bueno, pues quizá en los últimos años, antes Juan José hablaba de la asignatura de ética médica, es verdad que yo que lo traslado al ámbito que conozco, ¿no? Que son los estudios de derecho, cuando hay asignaturas de deontología profesional, pues quizás más en el estilo que planteaba Iñaki, puesto que de los estudios de derecho pues salen muchas profesiones, pero sí que es necesario que cale, que al final es lo importante, esa reflexión de ética profesional, de deontología en los estudiantes. Y por lo tanto, yo creo que se pueden buscar, aunque no fuera lo ideal, ¿no? Pero se pueden buscar alternativas con distintos seminarios
con distintas jornadas, esta misma, ¿no? Es verdad que no va justamente o únicamente orientada al ámbito universitario, pero me consta que hay gente de la universidad, estudiantes, que están aquí y que creo que es una buena medida y que además refleja que por parte de los estudiantes sí que igual existe cada vez más un interés. Además, no deja de ser un interés, creo que mis compañeros también lo han dicho, no deja de ser un interés por saber tu profesión, por conocer tu profesión, por conocer la parte humana de tu profesión. Quizá la universidad a veces se ha centrado mucho, que es positivo, ¿no?, en dar las herramientas técnicas, los conocimientos técnicos, teóricos, pero creo que no es incompatible el dar un conocimiento técnico, un conocimiento incluso teórico que vaya acompañado del conocimiento social de lo que después vas a hacer. Es verdad que ellos, pues quizá todos tenemos en mente la parte sanitaria, pero yo siempre digo que en el ámbito de las profesiones jurídicas nosotros jugamos también con bienes jurídicos como puede ser, bueno, pues fijaos, la libertad, ¿no? En algunos regímenes, en algún caso la vida, el patrimonio. Antes creo que era Iñaki, decía, nuestras profesiones trabajan con gente en situaciones muy vulnerables. Claro, a veces eso, cuando se lo explicamos a la gente que estudia Derecho y les hacemos ver que la gente que va a ejercer la abogacía o cualquier otra profesión relacionada con el ámbito jurídico o judicial también va a tratar con gente que va a tener o que va a estar en una situación especialmente vulnerable y por tanto la parte humana de la profesión, la parte deontológica, cómo es el cumplimiento o la importancia del cumplimiento de las obligaciones deontológicas es importante. Y además ahí me parece muy acertada la diferenciación que hacía antes Juan José, ¿no?, sobre las diferencias entre esas buenas prácticas, que está muy bien, pero luego también esa diferencia con el código deontológico, con lo básico, ¿no?, con el comportamiento que sí o sí tiene que llevar a cabo un profesional. Bueno, me parece estupendo cómo hemos abordado este bloque, la verdad que con bastante profundidad y creo que es un tema que puede dar para mucho más. Agradezco que lo hayáis abordado de esta manera porque además entre los asistentes, además de colegios profesionales, distintos perfiles, hay muchas personas de universidad, entonces creo que es un tema que resulta de mucho interés. Si queréis, aunque hay alguna pregunta más, la podemos dejar para el final para continuar avanzando, que no, si podemos llegar, a ver si llegamos a estos dos últimos bloques. El siguiente bloque que queríamos abordar es la cultura de la deontología. Estamos en un entorno de cumplimiento. Nos movemos conforme, según nos vayan estableciendo las normas, ¿no? Ahora mismo, pues en el ámbito de los colegios profesionales, cumplimiento en relación con transparencia, en relación con competencia, en relación con financiero, en relación con igualdad de género. O sea, hay muchas materias que al final van estableciendo una manera de comportarnos, pero centrándonos mucho en la idea de cumplir. Está muy bien. Queremos abordar también de qué manera fomentar, favorecer esa cultura de cumplimiento, que no sea simplemente cumplir para que no me pillen, sino que sea algo, como decía un poco Juan José, ¿no?, que sea intrínseco, que forme parte de nuestra identidad, ¿no?, que salga de manera como autónoma. Espontánea sería la palabra, no autónoma. En cuanto a la cultura de la deontología, ¿qué herramientas, de qué medios disponen las diferentes organizaciones para facilitar ese conocimiento no solamente a los profesionales, sino también a los empleadores públicos y privados, a los destinatarios de esos servicios, consumidores, usuarios, clientes, pacientes? Iñaki, ¿de qué manera crees que se puede incentivar el conocimiento, esa cultura hacia la deontología, la ética profesional? No sé qué ha pasado. Se te escucha perfectamente. Sí, pero se me ha ido la pantalla. No lo sé. Bueno, bueno, se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha perfectamente. A ver. ¿Quieres continuar o...? No, espera, es que es ahora. A ver si... Bueno, no sé lo que pasa con la pantalla, pero bueno, si se me escucha está bien así. Y yo creo que, como dices, Dolores, tenemos que decidir un poco en lo que estás comentando, ¿no? En este modo de conducta
o modo de vida aparente. O sea, yo aparento tener una ética, aparento llevar a cabo un código ontológico, me quedo, desde un punto de vista médico, podríamos hablar, me quedo con el síntoma o voy a las causas, ¿no? Entonces, ir a las causas supondría profundizar algo más en lo que hago o dejo de hacer. El tema es cómo doy la respuesta. En cuanto a lo que planteas desde el punto de vista, y teniendo en cuenta esto, desde el punto de vista colegial, no queda otra que llevar a cabo la formación de los colegiados y colegiadas. Como os he dicho anteriormente, a nivel de educación social no hay una obligatoriedad de estar colegiado o estar colegiada. Sin embargo, a nivel de los colegios profesionales estatales se está haciendo un esfuerzo importante a la hora de lo que es la formación a nivel de ética profesional, la formación a nivel de lo que es la deontología profesional. De hace 10 años a esta parte, somos conscientes que el código ontológico podríamos decir que ha ganado adeptos, coloquialmente hablando. Es decir, que antes sí se sabía que había un código ontológico y en estos momentos no solamente se sabe, sino que se conoce e incluso puede servir de ayuda para la reflexión a la hora de plantear intervenciones que hay conflictos éticos importantes y donde el código ontológico puede ayudar en la reflexión. La gran diferencia con el resto de profesiones, con las profesiones que nos acompañan en esta mesa, es que el código ontológico no es de obligado cumplimiento, al no ser una colegiación obligatoria, sino que orientan en la acción, orientan. A pesar de que no es de obligado cumplimiento, nos damos cuenta de que cada vez más el código ontológico es un instrumento que se utiliza a nivel profesional, no solamente ya en la universidad, como hemos comentado antes, sino a nivel profesional el código ontológico está empezando a tener una importancia dentro de lo que son las intervenciones socioeducativas y todo lo que tiene que ver con la deontología profesional está empezando a tener un peso muy importante a nivel incluso de todos los colegios estatales y del propio Consejo de Colegios, que se ha dotado del Comité de Ética y Deontología para poder seguir reflexionando y poder seguir reforzando las comisiones deontológicas de cada colegio profesional. Esto teniendo en cuenta que no hay colegiación obligatoria y que se está haciendo todo un esfuerzo de darlo a conocer, de hacer formación anteriormente presencial y ahora debido a la pandemia se hace a través de modo virtual, pero nos damos cuenta que incluso en modo virtual estamos todos los meses realizando cursos de formación del código ontológico. Yo creo que esta es una herramienta, la formación, justo para evitar esta sensación de apariencia, ¿verdad? De ir un poco más a las causas de las situaciones, de las intervenciones, de los problemas que nos encontramos en el día a día con la población con la que trabajamos. Eso es un poco lo que estamos haciendo y lo que ofrecemos como instrumento. Juan José, te quería plantear, de alguna manera, quizás con la respuesta que has dado antes, la importancia de cambiar esa visión sobre cómo impartir la deontología profesional. No se trata de dar una asignatura, sino que impregne de manera transversal una manera de actuar. Quería preguntarte qué herramientas ponéis en marcha desde vuestra corporación en cuanto a este tema, si ya consideras que esta cultura está ya trabajada, si ya tenéis el tema más avanzado. Y te quería aprovechar también, aunque es una de las preguntas que quería quizás cuando cerrase el bloque plantearla, pero creo que viene muy a cuento. Dice una de las personas que nos está siguiendo, dice, cómo las normas deontológicas concilian la deontología personal con las exigencias de la ética profesional, si existe ahí algún conflicto. En el caso de los médicos, contesto esta pregunta, simplemente hay un componente de libertad hasta donde se puede explicar a otros médicos la libertad profesional que conlleva, lógicamente, eso que podemos llamar la deontología personal,
no tiene ningún valor si no puede ser explicada a otros. Es decir, la libertad profesional termina donde no se puede justificar en función de la evidencia o en función de necesidad. Y volviendo un poco a lo que me preguntabas, yo creo que tres reflexiones. Una, nos guste o no nos guste admitirlo, la deontología siempre ha sido un campo reservado, desde dos puntos de vista. Reservado para un cierto componente de la profesión o parte de la profesión que se dedicaban a estas tareas, no muy numeroso, y reservado porque no había, digamos, no era público, no se abría el espacio público, no se conocía, la ciudadanía no conoce que tiene la capacidad de reclamar por la vía deontológica. La ciudadanía no conoce cuáles son los efectos de ese código deontológico cuando es de aplicación. Hemos mantenido oculto, en una zona muy reservada, con muchísimo cuidado, como entre algodones, estas competencias deontológicas y nuestras respuestas a situaciones casi siempre de gran conflicto o escándalo, que era cuando intervenían nuestras comisiones deontológicas. Esto hay que cambiarlo. Es decir, la ciudadanía, que es a la que servimos y por la cual nos permite autorregularnos y nos da la ley la capacidad de hacerlo y de poder sancionar en consecuencia, debe de saber que existen códigos deontológicos donde parte de sus derechos están reconocidos y son obligaciones a realizar por los médicos. Y luego, en segundo lugar, todos sabemos que nuestras profesiones se mueven mucho en función de la reputación, ¿no? La reputación es clave, es crítica para nosotros. ¿Por qué las profesiones, en este caso la mía, probablemente no se acaben de enterar y crean que el código ontológico es aquel código que ellos creen que tienen y que interpretan? Simplemente porque nadie les ha enseñado que existe a diario la posibilidad de ser criticados deontológicamente en función de comportamientos concretos. Habitualmente lo que ocurre es que solamente se concibe el código cuando puede ser motivo de sanción o haber sido motivo de escándalo. Esta es una razón, pero deberíamos de acostumbrarnos a hacer crítica deontológica de hechos cotidianos y además hacerlos públicos para que los colegas vean que en el día a día hay hechos y actuaciones que tienen que no son aceptables desde un punto de vista deontológico, aunque no merezcan ningún tipo de reproche. No son aceptables, pero no merecen ningún tipo de reproche. Y después, probablemente también hay otra tercera cuestión, y es que yo creo que los hechos deontológicos y las actuaciones deontológicas de las profesiones deberían tener cierto nivel de publicidad. No pueden mantenerse ocultos, no pueden mantenerse desconocidos para la ciudadanía. Es un hecho probado que cuando una comisión deontológica de un colegio provincial cualquiera, nosotros tenemos colegios provinciales, actúa correctamente y por lo menos responde en tiempo y forma a las denuncias de los ciudadanos, estas peticiones aumentan. Estas peticiones y estas consideraciones aumentan, aunque no resulten luego positivas para ellos. Y al contrario, cuando se produce la inhibición, los retrasos, no se hace caso, se busca una respuesta siempre basada en un corporativismo mal entendido, pues habitualmente la ciudadanía se desentiende de los colegios y no los tiene en cuenta. Y a su vez los profesionales, si no sirven lo suficiente para tenerlos en consideración, tampoco. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos vigilantes del código ontológico, es la propia profesión la que cuidamos unos de otros y las que comunicamos cuando ocurren cuestiones y situaciones que no son aceptables, comunicamos a nuestros respectivos colegios lo que está pasando para que se intervenga. Esto tiene que llevar, subir a un nivel de transparencia muchísimo mayor, sin que tengamos que pensar en que vamos a perseguir a nadie. No, no, no. Hay que poner en valor, pero públicamente poner en valor las normas deontológicas y esta sería una manera extremadamente importante de que por un lado los profesionales se preocupen de lo que dice el código deontológico de cada profesión y por otro lado que la ciudadanía sepa dónde recurrir cuando tenga serias dudas si los comportamientos del profesional que les ha atendido son adecuados a lo que realmente se le puede exigir. Fantástico, Juan José. Hilda, es importante conocer el contenido del código deontológico, y ya hemos hablado de los distintos niveles, no solamente por el profesional, sino también por los destinatarios de los servicios, por los empleadores públicos y privados. ¿Cómo implicar? A lo mejor esta pregunta
me viene un poco de lo que acaba de comentar Juan José, ¿no? De la importancia también de que los profesionales, dice, no hay vigilantes de los códigos deontológicos, somos nosotros, la propia profesión, los propios profesionales. ¿De qué manera se puede implicar a los profesionales no solamente a conocer, sino a participar de una forma activa, contribuir a conocer, a crear, a generar, a replantear y reflexionar para adecuar los códigos deontológicos a las necesidades de los profesionales? Bueno, yo creo que efectivamente debe haber un interés, ¿no? Ya lo existe por parte, o ya existe ese interés por parte de los colegios. Antes, cuando Juan José estaba comentando, ¿no? La sensación que le puede dar a la ciudadanía cuando desconoce que hay una parte, primero, que tiene una norma que recoge efectivamente de algún modo derechos, al menos es una norma que lo que hace es regular la conducta del profesional para garantizar, desde luego, que se le da un buen servicio y que se le da un servicio acorde a unas pautas deontológicas, pero es verdad que el mero hecho de que a veces sea la propia profesión la que recoge o la que sanciona en su caso, por ejemplo, una mala praxis, puede dar la sensación a los ciudadanos de que no son, o ese corporativismo que decía Juan José malentendido, ¿no? Y es verdad que a veces los colegios, yo creo que, bueno, pues igual no han sido todo lo inteligentes o lo listos a la hora de hacer ver que en realidad los primeros comprometidos con los códigos deontológicos son los colegios profesionales y, por tanto, sus consejos generales. Y creo que hay ahí un ejercicio que hay que seguir haciendo. No tanto el de convencerse, que el ejercicio ahí está hecho, incluso Iñaki lo plantea quizá en un colegio mucho más joven, ¿no? Como es el de educadores sociales, y ellos llevan trabajando prácticamente desde que existe colegio, tiene su código deontológico. Es decir, que las corporaciones lo creen, y lo que hay que hacer también es un ejercicio de que el resto de profesionales vea que efectivamente la deontología está en el día a día de la profesión. Yo, por ejemplo, incluso desde el ámbito docente, cuando a mis alumnos en el máster les digo, ¿no? Es que estos son temas que os vais a encontrar, independientemente de si os vais a dedicar a un ámbito de la abogacía más relacionado con el ámbito judicial o de la rama del derecho que vayáis en la que vayáis a trabajar. La deontología es algo que acompaña al profesional, yo siempre les digo, desde el momento en el que se pongan la toga físicamente o virtualmente, ¿no? Es decir, desde el momento en el que actúan como un profesional. Y creo que eso es algo que hay que transmitir, por unir un poco el bloque anterior con este, ¿no? Creo que eso es algo que hay que transmitir desde la universidad al que todavía no es profesional, y que hay que seguir trabajando porque exista esa cultura dentro del propio ámbito profesional, con formaciones. El propio Iñaki lo decía hace unos minutos, ¿no? Cómo se siguen haciendo formaciones en el ámbito deontológico. No, la formación en el ámbito de la deontología no es solo una cuestión a tener en cuenta cuando uno está estudiando en la universidad y ya después, como estoy ejerciendo, me olvido porque se me presupone que ejerzo la profesión absolutamente bien. No, en realidad la deontología es algo en lo que hay que seguir formándose, hay que seguir trabajando en ella. Los códigos deontológicos se actualizan. Decía la compañera de veterinaria, ¿no? Que el código deontológico suyo del 2018, nosotros, por ejemplo, en abogacía tenemos uno del 2019. Ahora estamos pendientes de la entrada en vigor el 1 de julio del nuevo estatuto. Nuestras normas están vivas, van cambiando. Juan José decía, estamos trabajando en un nuevo código deontológico. Es decir, no estamos hablando de algo que, por ser antiguo en la profesión, que lo son, ¿no? Prácticamente desde que nacen nuestras profesiones y nacen nuestras organizaciones colegiales, existen esos códigos deontológicos, incluso a veces son previos, aunque no se hayan codificado las normas deontológicas, aunque no se hayan codificado todavía. Es que eso yo creo que es algo que hay que transmitir también. El concepto de colegio profesional está intrínsecamente unida al de deontología profesional. Se construyen en simbiosis el uno con el otro, y eso es lo que hay que seguir trabajando día a día para que al final cale en la ciudadanía, por un lado, que es la destinataria a la que se pretende en el fondo proteger, y también en el profesional que ejerce esa profesión.
Por favor, Hilda, no te vayas porque vamos a terminar este último bloque, lo abrimos también contigo. Queremos hablar sobre la deontología en espacios transversales. Hemos comentado al inicio que en esta relación entre Wolters Kluwer y Unión Profesional, bueno, pues Unión Profesional trabaja con muchas corporaciones de derecho público, ¿no? Entonces, la transversalidad, la multidisciplinariedad está en nuestro ADN. Y hemos abordado cada uno de los bloques de una manera singular, particular, de cada una de las profesiones. 3 sectores distintos, cada una de las profesiones. Ahora queremos hablar un poco de la multidisciplinariedad. Cada vez hay más espacios donde entran, confluyen diferentes profesionales que provienen de distintos sectores. ¿Cuáles son los valores comunes o existen? ¿Hay algunos valores que sean comunes a las diferentes profesiones, algunos elementos a tener en cuenta? Existen. Es verdad que si nosotros mismos que estamos hoy sentados aquí, ¿no? Si nos ponemos a analizar nuestros códigos deontológicos, es verdad que encontraremos muchos principios que están absolutamente adaptados a la profesión. Es más, es que el código deontológico debe ser un traje hecho a medida de la profesión y de su función social para que realmente sea útil y además adecuado al ejercicio. Pero eso no significa que no haya, por un lado, principios que puedan ser perfectamente comunes. Yo señalo, por ejemplo, 2, que son el de diligencia y competencia, porque siempre le pedimos como ciudadano, como cliente, como paciente, siempre le voy a pedir a ese profesional que sepa lo que está haciendo, que sea competente y que además tenga un compromiso hacia mi caso, hacia mi asunto, hacia mi cuestión médica o mi problema médico, con lo cual le vamos a pedir que sea diligente, pero encontraremos otros, probablemente de los que estamos aquí sentados, a pesar de ser, por un lado, profesiones sanitarias, sociosanitarias o jurídicas, pues encontraremos el secreto profesional. Pero más allá de esas, y que probablemente Iñaki o Juan José puedan señalar más, yo sí que me gustaría quedarme en que al final todos establecemos necesariamente con nuestros clientes, con nuestros pacientes, relaciones de confianza. Y retomo algo que han dicho, que han señalado ellos y que ya he recogido en alguna otra intervención, eso de las personas cuando están en una situación de vulnerabilidad o al menos porque no pueden acceder al conocimiento que muchas veces nosotros sí tenemos. En los artículos más técnicos, ¿no? Quizá se habla de esa asimetría de la información que suena quizá horrorosa, pero que es real, ¿no? Cuando yo acudo a un médico, y en esta parte incluso lo hago yo personalmente, ¿no? Cuando yo acudo a un médico, no tengo capacidad muchas veces para saber o para conocer lo que él me está transmitiendo. Y ahí lo que se genera es una relación de confianza absoluta. Yo necesito creer, necesito confiar en ese profesional. Eso ocurre en el ámbito de los educadores sociales, ocurre en muchísimas otras profesiones que probablemente estén ahí al otro lado de la pantalla. Si hacemos una pequeña reflexión, ocurre. Y eso es lo que hace que al final sea transversal esa necesidad de establecer también normas deontológicas que ayuden a la persona a sentirse tranquila en la relación con el profesional, ¿no? Al final todos, por un lado, tratamos con personas en situaciones o bien que están en una situación de especial vulnerabilidad o bien porque lo que tratamos en sus vidas son bienes esenciales para ellos. Entendedme que cuando hablo bienes no me refiero a bienes materiales, sino a bienes jurídicos, ¿no? A aspectos jurídicos y además porque normalmente lo que tenemos es un conocimiento técnico que hace que el ciudadano, que ese cliente, que ese paciente sienta que al final lo que tiene que hacer el único remedio es confiar en ese profesional. Yo creo que al final eso es quizá para mí, más allá de X principios, como algo que es absolutamente transversal, ¿no? Y al final es la conexión última entre las profesiones y la deontología, que eso es lo más transversal. Antes creo que era Iñaki el que hablaba incluso, ¿no? De la deontología en el ámbito de la universidad. Es que es algo transversal absolutamente la conexión íntima entre la actuación profesional y la deontología.
De forma breve, veo que nos quedan poquitos minutos para ir terminando. Quería cerrar preguntando tanto a Juan José como a Iñaki una pregunta. Sería la misma pregunta con dos derivaciones. A ver si podemos ser un poquito concretos o precisos para que nos dé tiempo a hacer unas pequeñas conclusiones. Una pregunta que me he comprometido a hacer de una de las personas que nos está siguiendo y cerrar. Bueno, desde la perspectiva práctica, no sé si me podéis comentar desde la perspectiva práctica, teniendo en cuenta los ámbitos de actuación en los que trabajan cada uno de vuestros sectores, ¿no? Quizás en el ámbito de Juan José, ámbito sanitario, quizás hay varias profesiones que pertenecen al mismo sector, que están interrelacionadas entre ellas, y quizás en el ámbito tuyo, Iñaki, del ámbito social, hay profesiones que pertenecen a diferentes sectores, ¿no? ¿Qué papel juega en cada uno de los casos? Si quieres, empezamos contigo, Iñaki. ¿Qué papel juega en cada uno de los casos los valores comunes de las profesiones? ¿Facilitan el trabajo? ¿No facilitan el trabajo? Hay que mirar siempre al destinatario del servicio. ¿De qué manera? ¿Cuál es el papel fundamental que tiene? Sí, de alguna manera quería resaltar un poco lo que comentaba Hilda anteriormente, que estoy totalmente de acuerdo. Y por otro, la profesión de educación social, bueno, tiene la suerte de poder trabajar a nivel multidisciplinar. Estamos muy presentes en el sistema sanitario, a pesar de que el sistema sanitario no reconoce la figura de educador y educadora social, está muy presente el sistema sanitario, trabajando juntamente con médicos, enfermeras, con psiquiatras, en diversos equipamientos sociosanitarios, está en relación también con otras profesiones, el trabajo social, etcétera, etcétera. Y, por tanto, sí que es cierto que hay principios del código ontológico que son coincidentes. Estoy pensando ahora, aparte de los que ha dicho Hilda, que estoy totalmente de acuerdo, con el principio de confidencialidad, en el caso concreto de estas profesiones, por ejemplo, el principio de respeto a los sujetos de la acción socioeducativa que se recoge en el Código Ontológico de Educación Social, pero es un principio que lo recogen, de hecho, otras profesiones, el principio de respeto al usuario. El principio de justicia social. El principio de justicia está claramente indicado también en los principios de la bioética. De alguna manera, hay muchas cosas que nos unen. Como tú dices, es cierto que el código ontológico tiene que estar hecho, y así se construyó en su día en educación social, como un traje a medida de la educación social, pero sí que nos unen ciertos principios, ciertas normas deontológicas que sí que vemos que es necesario el ponerlas en común cuando trabajamos de forma multidisciplinar a la hora de marcar los objetivos de la intervención. Yo creo que la educación social sí que trabaja de esta manera, no solamente trabajamos con educadores y educadores sociales, sino que, como he dicho, trabaja conjuntamente con otras profesiones, y sí que hay en equipamientos donde realmente se pone en común estos principios deontológicos para poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Muchas gracias, Juan José. Retomamos un poco la misma pregunta que había formulado, ahora te la dirijo a ti. El valor que tienen los valores comunes de las profesiones en los ámbitos de intervención donde coinciden varias profesiones, y también quiero aprovechar para hacerte una de las preguntas que nos han formulado y que no quería dejar de comentar. Comenta María Teresa, dice, ¿quién determina, espero no romper mucho el esquema, pero bueno, ella pregunta para que no se nos olvide, ¿quién determina la sanción del profesional? ¿Puede haber sanciones de evaluación que sean subjetivas? Bueno, quizá empiezo por lo segundo. Quien determina los procedimientos nuestros es, se abren llega la queja o llega la situación a valorar al colegio, la junta directiva pasa a la comisión deontológica, esta hace un informe sobre si realmente hay infracción o no deontológica, la comisión, la junta directiva decide o no abrir expediente y, lógicamente, el expediente conlleva, tiene un procedimiento determinado, una propuesta de sanción que puede ser, en su caso, recurrible por el afectado, suponiendo que no esté de acuerdo. Esto se determina, lógicamente, con el primer informe de la comisión deontológica, que en cada colegio podemos ser 10 o 12, dependiendo de los colegios, o más, y que se puede pedir ayuda externa y que además viene tipificada en función de la gravedad de las faltas.
Después, respecto a lo que has preguntado rápidamente, es que supongo que la pregunta yo os rogaría que valorarais la posibilidad de hacer un monográfico sobre la misma. Hoy día tenemos una sociedad llena de valores muertos. A diario vemos enunciados de palabras bonitas, palabras que son manipuladas, manoseadas hasta que pierden valor, y todo es así, lleno de valores muertos. Los códigos no vale con una renovación, que nosotros estamos en plena renovación. El problema es preguntarnos si nuestros códigos están vivos. Y por ahí deberíamos de intentar hacer un espacio común en la unión profesional para cuáles serían las estrategias para revitalizar delante de la sociedad los códigos, para que estos códigos sean realmente códigos ciudadanos y códigos vivos. Y simplemente voy a poner un ejemplo que en la unión profesional se conoce perfectamente porque en mi época de vicepresidente los puse. Nosotros nos dimos cuenta hace ya 20 años de que la mayor parte de los expedientes disciplinarios que abríamos, aproximadamente un 80%, tenían que ver con que los afectados, los médicos y las médicas, tenían problemas relativos a la salud mental o a las adicciones. En estos casos, con la importancia que tiene la reputación, lo que hacen estos profesionales es no resistirse a reconocer su grave problema. Esto es una cosa muy importante. Nos podemos imaginar un cirujano que además es alcohólico y que le puede temblar la mano a la hora de realizar una intervención quirúrgica, o aquel que tiene una dependencia de una droga ilegal, o aquel que tiene un problema de salud mental y que está ejerciendo la profesión con paciente delante, lo que puede ocurrir. Pero no quiero trasladarlo a ninguna otra profesión, la podemos trasladar a la que queráis. Es decir, la enfermedad mental y las adicciones requieren comportamientos y respuestas adecuadas. Bueno, pues esta es otra tarea que puede ser muy transversal a valorar si lo estamos haciendo realmente, respondiendo adecuadamente a esta situación que conlleva un grave riesgo para los ciudadanos que son afectados o están afectados por estos profesionales. Es decir, el espacio común que se podría desarrollar debería de tener quizá una valoración mucho más extensa y que es muy difícil sintetizar. Puestos todos los ejemplos, obtener y conseguir códigos deontológicos vivos, y vivos quiere decir que estén en conexión directa con los ciudadanos y que los conozcan, es decir, transparencia y puesta en valor, y segundo, ver de qué manera podemos ser más eficaces a la hora de controlar las acciones que por razones pueden ser incluso involuntarias pueden tener nuestros compañeros y que solamente llegan a nuestras organizaciones cuando son situaciones límites absolutamente evitables en el origen. Muchísimas gracias, Juan José. El tiempo se nos agota. La verdad que han sido unas intervenciones estupendas, excepcionales. Creo que ha sido un webinar muy interesante, muy intenso. Se han abordado muchísimas cuestiones. La verdad, me encantaría que tuviésemos algo más de tiempo y algunas preguntas, pero bueno, recordar a los participantes que a través de, bueno, os llegará la nota resumen del trabajo realizado, también el vídeo, y a través de ahí podéis hacernos llegar esas cuestiones si necesitáis que las respondamos. Lamentamos no poder tener mucho más tiempo. Sí que quería aprovechar para hacer un breve resumen de este webinar con los puntos principales a tener en cuenta antes del cierre, en el que nos va a acompañar Alicia Calderón, que ha organizado con nosotros este webinar. Comentar simplemente, se ha dicho a lo largo de este webinar, el concepto de acto profesional, que viene a ser el impacto directo o indirecto que tiene la actividad profesional sobre una persona, sobre los bienes jurídicos, ha comentado también Hilda, de una persona, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Ese impacto que tiene la actividad de un profesional sobre los derechos de un destinatario de los mismos. Hay tres elementos que caracterizan al acto profesional, que son la independencia de criterio, la responsabilidad profesional y el control por parte de un organismo independiente. Cuando hablamos de control de ese organismo independiente, estamos hablando de los colegios profesionales que tienen atribuida esa facultad, esa potestad a través de la ley. Y es a través de códigos que no son declaraciones de intenciones, sino normas de obligado cumplimiento que tienen una proyección en un régimen de faltas y sanciones, pero además ese código deontológico no nos vamos a quedar solamente en las faltas y sanciones, que es fundamental y es lo característico, sino que también tienen un sentido didáctico, tiene un sentido preventivo, tiene un sentido pedagógico. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para interés de la ciudadanía. Cerramos un poco con cómo hemos comenzado. El webinar hablaba de deontología profesional, garantía de la ciudadanía. Pues efectivamente, a través de una adecuada práctica profesional llevada a cabo por los colegios profesionales, la ciudadanía se ve beneficiada en la prestación de esos servicios. Y además, tenemos un plus de esta actividad profesional, ¿no? Tratamos de ascender a la excelencia profesional.
nada más, Alicia, si estás por ahí, para hacer el cierre, os agradecemos muchísimo a todos vuestra participación. Hola, buenas tardes, Dolores. Bueno, lo estaba poniendo casi en el chat, ¿vale? No me he dado cuenta que, bueno, para facilitaros a todos la dirección de email, ¿vale? Tanto para haceros llegar la grabación del vídeo de hoy como un email con consultas y todo aquello que podáis tratar. Quería despedirme simplemente dando las gracias, por supuesto, a los ponentes, pero sobre todo a Unión Profesional. El hecho de que haya podido confiar nuevamente otra vez en Wolters Kluwer para poder hacer estas acciones formativas en una temática que creo que genera mucho interés y sobre todo el hecho sobre la que vamos a seguir trabajando. ¿Vale? Este webinar de hoy, como ya lo comentó Dolores al principio, es el primero de diferentes acciones formativas que vamos a realizar en materia de deontología. Vamos a realizar un taller práctico a finales del mes de julio en el que profundizaremos en aquellos temas que hayamos detectado que generan mayor interés para trabajarlos desde un punto de vista práctico. Os haremos llegar también toda esa información. Sobre todo, pediros que no seáis solo asistentes, ¿no? Que seáis participantes, que en estas próximas horas os podáis dirigir a Unión Profesional con aquellas consultas, con aquellas preguntas que nos ayuden a nosotros también a detectar, ¿no? Cuáles son aquellas temáticas de mayor interés sobre las que seguir trabajando, sobre las que seguir formando y sobre todo, bueno, pues iniciar este ciclo, ¿no? de diferentes acciones formativas. Daros las gracias a todos, espero poder veros en el taller y bueno, pues agradeceros la participación y como todo, estamos disponibles para cualquier consulta, que no se quede aquí, que sea el inicio de un entorno de trabajo, de un entorno común, donde poner esos contenidos, donde compartir y bueno, pues a vuestra disposición tanto sumo a Unión Profesional como Wolters Kluwer para cualquier consulta que queráis. Si es materia 100 pura de deontología, no os preocupéis que estamos colaborando y nada, que muchísimas gracias por facilitaros todo y bueno, a los ponentes por compartir con nosotros toda su experiencia, que se agradece tener esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Hasta luego.